bienvenidos. Hoy día estamos en la segunda parte del curso de problemas de aprendizaje. En este tema que ahora nos toca desarrollar, vamos a ver acerca del diagnóstico y la evaluación, tanto para las dificultades del aprendizaje como para el trastorno del déficit de la atención. Bienvenidos. Muy bien, continuando entonces con el tema, voy a empezar con Bert Moore, psicólogo estadounidense, y con la frase: yo llamo a mis exámenes oportunidades para que los estudiantes piensen en ellos de una forma diferente. Esto es claramente un cambio de definición en relación a la evaluación, que antes era bastante punitiva, calificativa, y que de ahora de pronto la idea es que la evaluación sea básicamente funcional, formativa, y que tenga una inclinación básicamente a ser un proceso permanente, ¿sí? Para eso vamos a recordar primero qué es un trastorno de aprendizaje. Ya lo habíamos visto en la clase anterior acerca del trastorno específico del aprendizaje, qué diferencia había con un problema general de aprendizaje y cuándo hay una dificultad de aprendizaje ligada a una discapacidad. Recordemos puntualmente que el trastorno específico del aprendizaje tiene un trasfondo neurológico, mientras que el problema general de aprendizaje tiene un problema básicamente sociocultural, emocional, muy ligado incluso a la metodología pedagógica, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia clara con relación al origen del trastorno específico de aprendizaje y con relación al problema general de aprendizaje. También tenemos aquí las dificultades del aprendizaje ligada a la discapacidad, que acá no es un problema de aprendizaje, sino es la discapacidad que tiene como signo un problema de aprendizaje a partir de la discapacidad, muy diferente, ¿sí? Para eso vamos a ver aquí a un video del médico que nos explica un poquito acerca de este tema. El concepto de trastornos de aprendizaje es importante delimitarlo. El primer término trastornos ya implica una alteración, un problema que repercute en el rendimiento académico. Estos trastornos del aprendizaje quedan englobados o se enmarcan dentro de lo que llamamos un concepto más genérico, disfunción cerebral mínima. Esto quiere decir que hay una estructura, una red neuronal concreta, específica, que no funciona adecuadamente para que el niño adquiera con normalidad ese aprendizaje académico deseado. Esto lo hemos de diferenciar de lo que son los retrasos del aprendizaje o las disabilidades en un aprendizaje, que son o bien niños que van más retrasados o retardados en adquirir un cierto aprendizaje escolar, o bien menores que tienen menos habilidades, menos recursos para poder adquirir con normalidad dichos aprendizajes. Por tanto, un trastorno de aprendizaje lo hemos de entender como una dificultad, un problema de un funcionamiento de una red neuronal cerebral implicada en la normal adquisición de ese aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje más frecuentes dentro del ámbito clínico asistencial son las dislexias, entendidas como dificultades o alteraciones de la capacidad de la comprensión del lenguaje escrito, la disgrafía, entendida como la alteración en la capacidad de la expresión del lenguaje escrito, y la disortografía como alteración en el control de la ortografía del lenguaje escrito, bien arbitraria o bien natural. Generalmente la dislexia, disgrafía y disortografía van unidas, es decir, se manifiestan como un pack, como un conjunto de trastornos del aprendizaje en el menor dentro del aprendizaje del lenguaje escrito. Y el segundo tipo o bloque de trastornos de aprendizaje más frecuentes es el de la discalculia, entendida como una incapacidad por parte del menor de aprender todo lo que es razonamiento, operaciones de tipo matemático. Un tercer bloque, menos frecuente pero no menos importante, son los llamados trastornos de aprendizaje no verbal, que es un tipo de menores con un tipo de alteraciones que afectan a las funciones visoperceptivas, visoespaciales y también de interacción social. De hecho, se confunden en algunos casos con autismo infantil o con trastornos del espectro autista, pero que se suelen diagnosticar a una edad no menor de 12 años de edad. Así
Así es, tenemos una variedad. En realidad el DSM-5 menciona estas tres: dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia, como parte del trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Y bueno, también está el problema no verbal que mencionó el neuropsicólogo, que tiene mucho que ver con relación a algunos rasgos de problemas en las habilidades sociales y las comunicaciones, en la comunicación social, ¿no? Que es tan importante, y como dijo bien el médico, tenemos aquí dificultades, sobre todo para poder evaluarlos y diagnosticarlos con precisión, ya que muchos de ellos se confunden con el trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos por evaluación y diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta, ya lo habíamos mencionado, que es un proceso continuo que no solo implica aplicar exámenes o asignar calificaciones, sino es mirar los diferentes momentos que el estudiante tiene para desarrollar una experiencia o actividad. El diagnóstico está más al campo médico, que es el procedimiento por el cual identifica una condición o estado de salud mental. En el estudiante con problemas de aprendizaje, la evaluación psicopedagógica debe tener en cuenta las condiciones en las que puede rendir el máximo de su potencial. Muchos estudiantes no responden a las consignas que los evaluadores y docentes realizan por sus limitaciones a nivel de comunicación escrita o comprensiva. Pero esto no significa que el estudiante no pueda responder a la evaluación, ya que no tienen afectación intelectual. Por lo tanto, es importante observar al estudiante y brindar apoyos necesarios para recoger de forma veraz el verdadero nivel académico y socioemocional del estudiante. Es muy importante esta parte última que menciona, ¿no? Que no es necesariamente que se cumpla, como antes se cumpla hizo facto los contenidos que el niño tiene que responder y cómo los tiene que responder. No, en realidad en la parte psicopedagógica tenemos que ser bastante flexibles para recoger de pronto en las áreas académicas, sobre todo, el máximo del potencial que este niño tiene. Porque hay que recordar que no tiene ningún problema a nivel intelectual. ¿Perfecto? Bueno, ¿qué documentos rigen la evaluación de los problemas de aprendizaje? Tenemos que tener en cuenta aquí que hay dos documentos muy importantes. Tenemos el DSM-5, que es el manual de clasificación y diagnóstico de problemas de salud mental. Este manual está en inglés, por eso es que es importantísimo tenerlo claro. Es una herramienta que la Asociación Americana de Psiquiatría desarrolló, y que bueno, gracias a este documento es que nosotros podemos designar que el problema de aprendizaje está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Y bueno, el CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades a nivel mundial, este instrumento tiene todas las tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo y contiene alrededor de 55.000 códigos únicos por trastornos, por enfermedades y diferentes patologías que pueden causar la muerte. Proporciona un lenguaje común que permite a todos los profesionales de salud compartir información sanitaria en todo el mundo. Para esta clasificación internacional, el código que representa los trastornos de aprendizaje es el código 6. ¿Sí? ¿Qué profesionales intervienen en la evaluación y diagnóstico? Acá tenemos que precisar que la primera profesional que de alguna manera hace la derivación pertinente es la maestra. La maestra es la primera profesional que puede de alguna manera hacer la observación del estudiante, no el rendimiento académico, y ella es la que deriva al psicólogo. El psicólogo hace las evaluaciones a nivel de inteligencia y es la que deriva al neuropediatra. El neuropediatra hace las evaluaciones clínicas y bueno, si aún sea el caso, puede hacer de repente alguna también derivación complementaria a un fonoaudiólogo para ver el tema de audición, el tema de pronto de problema de lenguaje, y también podemos ver el terapeuta ocupacional o al área de, si es un tema visual, a oftalmología. Bueno, el docente, obviamente, ¿cuáles son sus instrumentos más importantes? Las evaluaciones académicas que determinan el área de aprendizaje más afectado. El psicólogo tiene que ver más bien el test de inteligencia. Acá tenemos que ver todas las áreas de atención, concentración, y también vemos obviamente el CI, ¿no? Que es el cociente intelectual. También está evaluándose el tema de la memoria,
muchas de las pruebas de inteligencia tienen estos componentes incluidos. Bueno, también vemos las habilidades sociales, hay muchas escalas, ¿no?, que hablan, que son fáciles de aplicar y que de alguna manera reportan habilidades sociales, ¿no? El nivel de habilidades sociales que tienen incluso que ver con el desarrollo intelectual de los estudiantes, ¿no? La escala de madurez social de Vineland, por ejemplo, es uno de ellos. Neuropediatra, ¿cuáles son sus evaluaciones? Básicamente las evaluaciones clínicas, son evaluaciones de imágenes, evaluaciones genéticas y sobre todo bioquímicas. El terapeuta del lenguaje obviamente ve los niveles de comunicación que presenta el estudiante en todas sus áreas, ¿no? Y el terapeuta ocupacional obviamente también ve la parte funcional del estudiante. Bueno, hay un protocolo. ¿Cómo entrevistar a la familia, no? Bueno, hay que recordar que para nosotros es importante recordar que hay tres tipos de entrevistas. Una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada y una entrevista no estructurada. Donde nosotros usualmente para el área infantil usamos la semiestructurada o la no estructurada. ¿Por qué? Porque en la infantil los más pequeños, los niños de alguna manera se sienten más libres cuando trabajamos con juguetes o utilizamos el juego como una forma de recoger información, ¿sí? Bueno, la entrevista estructurada es aquella en la que el docente aplica una serie programada de preguntas y registra las respuestas. O sea, esto quiere decir que yo ya vengo con un cuestionario justo listo para aplicar, ¿no? También puede estar utilizada no solamente de manera individual, sino también grupal, para que poder compartir o comparar datos y analizarlos globalmente. La entrevista semiestructurada se trata de una entrevista en la que tenemos una lista de temas generales o grandes campos de preguntas orientadoras a lo largo de una conversación que se va generando nuevas preguntas de acuerdo a las inquietudes que se presenten durante la misma, ¿no? Y esta entrevista tiene mucho que ver con el tema. Yo ya tengo el tema genérico, pero siempre y cuando de alguna manera genero otras, de repente, preguntas que me puedan fortalecer lo que quiero lograr recoger en esa entrevista. Y finalmente, la entrevista no estructurada se trata de un conversatorio informal, abierto, libre, en el que tanto el entrevistador como el entrevistado intercambian preguntas, sugerencias, datos, etc., ¿no? Bueno, ¿cómo entrevistar a la familia, no? Básicamente, crear un buen un clima de confianza, percibir la conducta total del niño y de la niña, tanto verbal como no verbal. Es muy importante los gestos, las miradas, que yo tenga que recoger básicamente para darme cuenta si el niño pues tiene un problema emocional o tiene un problema de un trastorno de aprendizaje específico o de pronto tiene un tema, incluso puede tener un tema de discapacidad, ¿no? También mantener una escucha activa quiere decir que yo tengo que preguntar, también contestar, estar activamente atenta a lo que me diga el estudiante o el niño que yo estoy trabajando. Estimular la expresión verbal implica que él pueda hablar, que yo pueda coordinar con él, puede de repente tener alguna comunicación y que animarlo a que pueda expresarme todo lo que siente, todo lo que cree, todo lo que de alguna manera a través de las preguntas le estoy solicitando. Definir el problema de manera operativa, atendiendo a las características observables y definibles, ¿no? O sea, yo siempre tengo que ver básicamente qué es lo que voy a recoger de esa entrevista, ¿no? Por más que sea no estructurada, tengo que tener una idea real de lo que quiero conseguir, porque si no, no es una entrevista, sino es un juego, ¿no? Entonces, y tengo que redactar lo que yo estoy recogiendo. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Identificar también los antecedentes, consecuentes que puedan estar influyendo en la demanda que plantea el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, de repente viene un niño que está muy alterado, muy nervioso, entonces viene porque está obligado por la mamá o está obligado por el familiar, entonces esto genera obviamente una situación de estrés y la entrevista de repente en ese momento va a ser bastante caótica, ¿no? Entonces es preferible de pronto reconocer qué es lo que ha pasado, ¿no? Si el niño está enfermo, si el niño está en una situación crítica, entonces es preferible de pronto posponer la entrevista para que lograr la mejor fecha, la mejor situación para poder de alguna manera recoger una situación verídica del estudiante.
Conocer las tentativas de solución puesta en práctica por el sujeto y elaborar hipótesis, ¿no? O sea, siempre tengo que estar pensando en las situaciones en las que estoy de alguna manera creando con él, ¿sí? Tengo que ver alguna pregunta que pronto me pueda realizar y yo cómo la voy a enfrentar, ¿no? Para poder de alguna manera no estar sorprendida en ese momento. ¿no? Porque los niños se dan cuenta perfectamente cuando no estoy haciendo bien mi trabajo. Planificar el proceso de evaluación psicológica y elaborar un mapa conceptual integrativo. O sea, al final sí tengo que de alguna manera registrar y darme cuenta de no solamente las preguntas que le he hecho, sino todo, cómo ha ingresado, cuáles han sido sus motivaciones, etcétera. ¿Qué es una evaluación psicopedagógica? ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene desarrollar? ¿no? Es una evaluación en la dimensión psicopedagógica, tiene un propósito de recoger información y precisar los aspectos relevantes vinculados en el aprendizaje y desarrollo social del estudiante, identificando los progresos y logros del estudiante en los aprendizajes esperados según el nivel educativo que cursa, sus recursos y necesidades y los apoyos que requiere en su aprendizaje de modo de planificar una respuesta educativa ajustada, pertinente y de calidad. Esto hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, para el tema de los niños con discapacidad, mucho se trabaja en la evaluación psicopedagógica porque de alguna manera se ve a partir de la evaluación psicopedagógica una propuesta de orientación individual del estudiante, ¿no? Lo que llamamos un POI. En este caso, nosotros, para las personas con problemas, trastornos específicos del aprendizaje, la evaluación psicopedagógica también nos da muchos alcances porque estamos hablando que es un problema neurológico, ¿no? Entonces que necesitan bastantes ajustes a nivel curricular. Entonces sí es importante hacer una evaluación psicopedagógica para la población de niños con problemas específicos, trastornos específicos del aprendizaje. Y también están los niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces a esta población también se le tiene que hacer una evaluación psicopedagógica. Desde el año pasado salió una norma que estos niños también podían ser atendidos de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer orden para poder hacer una evaluación psicopedagógica muy positiva, muy buena? Que primero observar, ¿no? Hay que observar, hay que registrar, hay que evaluar y finalmente intervenir, ¿sí? No, la evaluación no es científica si yo no registro a cabalidad todas las cosas que estoy observando del estudiante. Para desarrollar una evaluación psicopedagógica tengo que tener claro la historia personal del niño y la familia, ¿no? Tengo que tener la evaluación de inteligencia, las habilidades sociales, las habilidades funcionales, comunicativas, emocionales y de autoestima. Deben ser realizadas por el psicólogo, sí, porque realmente la evaluación de inteligencia tiene sí o sí que ser evaluado por el especialista, en este caso de salud mental, que es el psicólogo certificado, colegiado, ¿no? Y bueno, algún terapeuta que tenga pues realmente la calificación profesional, ¿sí? Porque no cualquier persona puede hacer una evaluación de inteligencia. Lo que sí nosotros los docentes podemos de repente coger algunos test, algunas evaluaciones que nos den algunas luces de problemas de atención, ¿sí? Las hacemos, por ejemplo, el test de cara es muy usado con psicopedagogos y hay algunos test, LEDA también, algunos docentes lo utilizan mucho para el caso de hiperactividad, ¿no? Entonces sí hay test que lo utilizan los docentes o los psicopedagogos, pero por ejemplo el test de inteligencia es campo netamente del psicólogo, ¿sí? Bueno, la evaluación académica y psicopedagógica estamos nosotros, hacemos nuestra lista de cotejo, las guías de observación, los cuestionarios, los test psicopedagógicos, que según a la edad y el grado del niño tenemos que aplicar. También tenemos la evaluación del contexto educativo y familiar a través del reconocimiento de fortalezas y debilidades del espacio y de la infraestructura y los materiales. Y finalmente, los resultados de las evaluaciones médicas anteriores. Eso también es importante, que nos dan una idea, obviamente, uno, del contexto educativo, cómo está las escuelas, en qué escuelas ha estudiado, cómo ha trabajado, y también las familias, ¿no? Cuáles son las relaciones en la familia y básicamente los hábitos que puedan tener y también esto se corrobora con la historia personal. Bueno, acá damos un pare porque vamos a entrar a la segunda parte para poder ver parte por parte de la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Bueno, estamos entonces encontrándonos en un momento. Hasta pronto.